AM, hoy conversando sobre herencias y sucesiones con el abogado Juan Carlos Rom. Abogado, ¿cómo se distribuye la herencia si no hay un testamento? La herencia se va a distribuir, en este caso, por el Código Civil. El Código Civil vendría a ser, en este caso, un medio supletorio si no existiera un testamento el cual disponga de estos bienes, y en el que, si vamos a hablar de repartición, más que todo estaríamos hablando de órdenes de sucesión. El Código Civil no te va a decir a fulanito le va a tocar un medio, a sultanito le va a tocar un cuarto. En este caso, quien va a hacer es un llamado sobre quiénes son los parientes que van a tener esa vocación hereditaria, en el cual el primer orden, según el código, va a ser los descendientes. Dentro de ese grupo, que son los descendientes y el primer orden, yo clasificaría en dos. Primeramente los hijos, que son en este caso los herederos, a los cuales ningún otro le va en este caso a impedir heredar. Yo lo llamaría los herederos perfectos. Luego de ellos vendrían los demás parientes, en este caso los demás descendientes, que pudiesen entrar por derechos de representación, como son los nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Luego de ellos vendría en este caso el segundo orden, que estaría representado por los ascendientes, papá, abuelos, bisabuelos. Tercer orden vendría a ser en este caso los parientes colaterales. Y de entre ese grupo de parientes colaterales hay dos, en este caso también los clasifico en dos, los cuales serían en primer lugar los hermanos y los sobrinos que entrarían a heredar por derecho de representación. Ese sería, digamos, un pequeño grupo privilegiado dentro de los colaterales, porque el resto serían cualquier otro pariente colateral hasta sexto grado según la legislación venezolana. Y por último estaría el Estado, a falta de todos estos herederos. Junto con ellos, porque obviamente la dejé de último, estaría el cónyuge o el concubino sobreviviente que va a participar con el primer orden, es decir, con los hijos y demás descendientes, con el segundo orden, es decir, con los padres, con los abuelos y demás ascendientes, y el tercer orden, en el cual dentro del tercer orden solamente compartiría herencia con los hermanos y sobrinos por derecho de representación, nada más. Yo puedo expresar en un testamento mi voluntad de que unos hijos hereden y otros no. Lamentablemente no, porque, y digo lamentable, situaciones, digamos, morales, personales, familiares. Yo lo digo por ese lado, lamentablemente. En Venezuela no existe el desheredamiento, que en otros países sí está contemplado. Si se quiere, digamos, alguna figura similar al desheredamiento, que solamente existiría dentro de un testamento, es la indignidad. La indignidad vendría a ser, en este caso, una figura en la cual también se pueden apartar, se puede, en este caso, excluir ciertos herederos, pero lamentablemente tiene que hacer por medio de un procedimiento judicial, y en este punto pues los tribunales tienen, digamos, bastante congestión de trabajo, y poder obtener una sentencia definitivamente firme excluyendo a algunos herederos puede tardar tiempo, pero lamentablemente a nivel de, digamos, a nivel de testamento no existe esta particularidad para el testador de poder excluir a un hijo o incluir a algunos como tal. ¿Qué pasa con los hijos no reconocidos? Mira, en el caso de los hijos no reconocidos hay varias aristas. Pueden tener, digamos, en vida de esta persona, pueden tener, digamos, lo que es el estado de hijo, es decir, el nombre, el trato y la fama, es decir, la reputación de que saben que es el hijo, lo han tratado como tal, hay testigos, familiarmente, incluso a nivel, digamos, de círculo social, pero no ha tenido, digamos, el reconocimiento. Entonces puede ser la circunstancia que, en primeras líneas, si esta persona fallece, él no puede heredar porque no tiene legalmente el reconocimiento ni la vocación hereditaria, pero pudiese justamente por ese, digamos, ese trato de Estado como hijo, pudiese comprobar su filiación. Además de ello, también por procedimiento judicial, pudiese en este caso, por medio de una prueba de ADN, si esta persona ha sido enterrada, más no cremada, o también está la circunstancia que esa persona, por medio de testamento, puede reconocer al hijo como acto de última voluntad, y en el cual es completamente válido dentro del Código Civil, dentro de uno de los medios de reconocimiento voluntario a los efectos, digamos, de que él tenga el apellido y además la vocación hereditaria. Llegan preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. ¿Cómo no? Cristian Marcano, ¿qué sucede con las deudas del fallecido en el proceso de sucesión? Las deudas también se heredan. Por eso cuando hablamos de patrimonio, hablamos tanto de bienes, derechos y acciones como deudas, cargas y obligaciones. Entonces, esas deudas que dejó el difunto en vida, los herederos tendrán que asumirlas como parte justamente de ese patrimonio. Si en dado caso hay deudas pendientes por pagar, pues esas deudas tendrán que ser honradas por los herederos. ¿Y yo puedo renunciar a una herencia? Puedes renunciar a una herencia, pero la renuncia implica que te apartes y te excluyas de todo, es decir... No solo de las deudas, sino también del patrimonio. De hecho, incluso, vamos a decirlo así, en la renuncia prácticamente es como el símil del amor.
o es todo o es nada. Es decir, si vas a renunciar, acepto. no cabe una renuncia parcial, debe ser una renuncia total. Nos llega otra consulta, Gabriela Moreno. ¿Qué sucede si alguien muere y no hizo un testamento? Ya de hecho lo habíamos respondido que a falta de testamento, supletoriamente el Código Civil puede establecer quiénes son las personas llamadas a heredar, dependiendo de la cantidad de parientes, que esa fue la parte que me faltó, la cantidad de parientes junto con el Código Civil disponiendo según los órdenes y la parentela que vaya a participar. Según su experiencia en Venezuela, ¿es usual redactar un testamento? Poco usual. Poco usual. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. De hecho, es bastante raro ver personas que incluso nos soliciten servicios para redacción de testamentos. Puedo decirte, por lo menos de mi experiencia personal, tal vez de 1 a 2 testamentos en cierta manera en un año, por poner un ejemplo. Y de hecho una persona que me había contratado para redactar 2 testamentos de él y su cónyuge, no terminó el proceso y lo dejó incluso completamente incompleto. Así suele ocurrir. Entonces, lamentablemente, en Venezuela, como en Latinoamérica, en muchas partes de Latinoamérica, no existe esta cultura testamentaria. Gracias, abogado. Vamos a hacer una nueva pausa. Hoy estoy conversando sobre herencias y sucesiones. Me acompaña el abogado Juan Carlos Ron. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.